Hola, buenos días a todos. Gracias por venir y gracias por el interés. Yo soy Camila. Nos alegramos mucho de llevar a cabo esta segunda sesión del FM World Tour 2022. La sesión de usuarios del FM World Tour es una parte central y esencial donde vamos a ver cómo otros usuarios han afrontado desafíos y qué soluciones han dado con FM. Dicho esto, entonces voy a dar inicio a la sesión de usuarios. Ya que Iria y Francisco están enfermos, hoy os acompañamos Camila, Yanza y yo mismo y decimos bienvenidos a todos. Como comentaba Camila, esta es la segunda sesión de las tres que tenemos planificados para el FM World Tour 22 de este año. La grabación de la sesión de la semana pasada de novedades ya está publicada en nuestro canal de YouTube. Os animo a que os conectéis y la repaséis si no pudisteis asistir la semana pasada o si queréis repasar los mejores momentos. Para la próxima semana, para el día 12, todavía nos queda la sesión de pregunta lo que sea. También os podéis apuntar y mandarnos vuestras preguntas más interesantes sobre algún flujo de trabajo, novedades o dudas que podáis tener. Las mejores preguntas van a recibir algún premio. Ahí lo dejamos por si os interesa. Y para los que seáis más afines a redes sociales, recordad que con el hashtag FMEWT22 podéis comentar el evento. Bien, antes de que comencemos con esta emocionante carrera de Fórmula 1, donde los ponentes del día de hoy nos van a contar su experiencia con FME, quiero hacer una breve introducción de lo que es FME. FME es la plataforma de integración de datos con soporte completo para datos espaciales. FME soporta más de 400 formatos, aplicaciones y sistemas y contiene más de 500 transformadores que me permite integrar mis datos, que me permite conectar mis datos. Y la forma de trabajar con FME es de manera intuitiva, es visual, es amigable, donde no tengo que conocer indispensablemente un lenguaje de programación. El único requisito indispensable para trabajar con FME es conocer mis datos. FME te permite potenciar tus flujos de datos, ya sea on-premises, en la nube y en tu móvil, gracias a los productos que componen la plataforma. En el FME Desktop puedo procesar, diseñar y ejecutar los procesos de FME. Es el engine, es el motor, es el corazón de la plataforma de FME. En el FM Server lo que puedo hacer es automatizar esos procesos y dar acceso a usuarios de afuera de una empresa o internamente a través de una interfaz web. El FM Cloud es lo mismo que el FM Server, pero en la nube. Y el FM Mobile son productos para aplicaciones para móvil que me permiten integrarme también a la plataforma FM. Concretamente son las aplicaciones de FM Data Express y FMR para realidad aumentada. Bien, seguimos con la agenda. En la sesión de hoy vamos a tener tres presentaciones de diferentes usuarios. Os animo a todos los que estáis como espectadores en el día de hoy, que si tenéis algún proyecto interesante o alguna experiencia que queréis compartir, nos mandéis vuestras propuestas para las sesiones del año que viene. Hoy vamos a empezar con Mauricia de Tecnalia, nos va a contar un proyecto muy interesante de gemelos digitales. Luego continuaremos con Javier Luque de Catastro, donde nos va a contar cómo la información catastral se puede usar para la prevención de catástrofes naturales. Y cerraremos con el equipo de Repsol, donde nos van a contar cómo emplean FME en su plataforma corporativa. Bien, les recordamos que durante todo el webinar el chat está abierto. Por favor, envíen sus preguntas, algún comentario, lo que quieran. Ninguna pregunta es mala. Después de cada ponencia vamos a activar micrófonos y cámaras a todos los ponentes que ya están aquí para que puedan ellos directamente responder a las inquietudes que tengan. Si después de la sesión de hoy se les ocurre alguna pregunta en cualquier momento, no duden en contactarnos a fm@conterra.es. Y sin más dilación, os dejamos con Mauri de Tecnalia, que nos contará el proyecto de datos inteligentes como base para la Smart City. Bienvenida, Mauri, y gracias por compartir y estar con nosotros esta mañana. Adelante. Buenos días. Os voy a contar lo que hemos hecho para el trabajo de la generación del gemelo digital de Incolan, como la transformación de sus datos en datos inteligentes como base para la Smart City. Yo soy Mauri, pero bueno, voy a presentaros este proyecto, pero bueno, en realidad en estos proyectos
trabaja mucha gente, ¿no? Y ha trabajado también Asel y Elena de Tecnalia, que son mis compañeros, y luego de la UPV, pues Irantxu y Leire Garmendia. Bueno, lo que yo os voy a contar es un poco primero el contexto en el que surge este proyecto, la metodología que hemos seguido y luego los resultados obtenidos. Un índice, como veis, muy fácil. Nos ponemos un poco en contexto, ¿no? Entonces, para los que no lo conozcáis, os voy a presentar un poco quiénes son Incolan. Incolan es una agrupación sin ánimo de lucro que la constituyen la mayor parte de los operadores de servicios públicos, de las redes de suministro. Entonces, ¿qué hace Incolan? Incolan funciona como ventanilla única para la solicitud de la información de las infraestructuras de estas redes. Ahí tenéis una foto con las redes que componen Incolan y que pues pueden ser de diferentes ámbitos, ¿no? De agua, de gas, de electricidad, de las telcos o redes municipales. Entonces ellos lo que tienen es una plataforma online. Tú te conectas, si tú eres una constructora o alguien que quiere hacer una intervención en la vía pública, necesitas saber dónde están las redes en ese trocito, pues tú te conectas a Incolan y te puedes descargar toda la información de esas redes. Lo que tiene Incolan hasta ahora, ¿no? Y lo que va a seguir teniendo, pues eso es la información, la componente geográfica de las redes, tiene la cartografía. Pero ellos lo que querían era transformar su modelo de datos, que sería la cartografía pura y dura, ¿no? En un modelo de datos inteligentes conectado con la ciudad. Entonces tuvimos la idea, ¿no? Pues de hacer un gemelo digital de Incolan de servicios urbanos. Y esto hacerlo de forma automatizada y testar este planteamiento en 2 pilotos en ciudades, 2 pilotos reales, en 2 entornos reales, que en este caso han sido Bilbao y Zaragoza. Y así también vemos un poco si es factible y podemos comprobar un poco si escala bien o qué problemas nos encontramos. Entonces, ¿qué entendemos por gemelo digital de servicios urbanos? Pues bueno, un gemelo digital es una réplica virtual de cualquier elemento, ¿no? Entonces, en este caso, lo que queríamos conectar era todas estas capas que componen una ciudad, porque una ciudad al final, aparte de la ciudadanía, el planeamiento de los espacios, ¿no? La configuración de los espacios, y tiene también la infraestructura física, que son los edificios y los espacios públicos, y luego la infraestructura técnica. Esta infraestructura técnica es de la que hablábamos antes, ¿no? De las redes de operadoras. ¿Cuál es el problema? Que esta infraestructura técnica es la infraestructura que mayormente no se ve. Sí que podemos ver, por ejemplo, los cables de la luz que son aéreos, ¿no? Pero, por ejemplo, la infraestructura del gas y del agua y las telcos y así, pues no lo vemos. Es la que está en el subsuelo y es la que opera en tiempo real. Entonces, pues bueno, ¿no? Lo que queríamos era conectar todas estas cuatro capas de la Smart City. Y para eso, pues bueno, pues estuvimos viendo otros proyectos que había similares, ¿no? Entonces, pues tenemos Estonia por un lado, tenemos Kalasatama, tenemos Digital Twin muy chulo, Rotterdam también está haciendo, si fijáis, hay infraestructura subterránea, y también Singapur, ¿no? Estos son algunos ejemplos de Digital Twins a nivel de ciudad, e incluso, pues eso, Estonia y Rotterdam sí que tienen las redes de suministros. En este caso, el gemelo digital de Incolan que hemos hecho es un intermedio, o sea, no queremos hacer un gemelo digital de las redes porque eso ya lo tienen las operadoras, eso ya lo gestionan las operadoras para explotar su red, ni queremos hacer el gemelo digital de la ciudad
que de esa parte ya se encargan los ayuntamientos, están más enfocados a la gestión de la ciudad. Entonces este gemelo lo que hace es posicionarse como el nexo de unión entre ambos, ¿no? Coger un poquito de ambos mundos y desarrollamos un nuevo servicio que lo que hacemos es integramos la estructura física de la ciudad y contribuimos a promover también las estrategias de smartización. Y ese sería un poco el contexto en el que surge este proyecto. Y ahora, pues bueno, ¿cómo lo hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué camino tenemos? ¿Qué camino es el que tenemos por delante? Bueno, pues primero empezamos definiendo los requisitos. Necesitáramos un modelo de representación que fuera a escala urbana, que pudiera combinar los elementos de la red con los elementos urbanos, que pudiera integrar no solo elementos de una red, sino elementos de diferentes redes. Ya hemos visto que Incolan tiene elementos lo componen operadores de varias redes distintas, ¿no? Representaríamos la información en 3D. Necesitábamos que el modelo permitiera representar las relaciones entre los objetos de la red y los elementos urbanos, ¿no? ¿Cuál es esta conexión? Y bueno, aparte de eso, que incorporara los datos, obviamente, ¿no? Los datos geométricos y semánticos de las redes y de los elementos urbanos, y que también, por otro lado, pudiéramos conectarlo con elementos, con datos dinámicos, por ejemplo, con datos en tiempo real, ¿no? Si alguna red tiene alguna escada o algo que nos esté transmitiendo datos en tiempo real, pues que también se pudiera conectar a esto. Entonces, bueno, hicimos un análisis un poco de las diferentes herramientas que había, de propietarias y no propietarias, y de los formatos que podíamos utilizar, ¿no? Y al final decidimos optar por FME y por el formato CityGML. Un poquito de CityGML, ¿no? Esto es un modelo de datos abierto que lo ha definido la OGC y está basado en XML. O sea, un CityGML es como un documento de texto con tags como un XML. Y se utiliza para el almacenamiento e intercambio de modelos virtuales de ciudad en 3D. Es ampliamente utilizado, ¿no? Y en este caso soporta varios niveles de detalle. Lo que nos facilita también FME es que si usamos CityGML podemos generarlo, ¿no? Podemos añadir un writer de tipo CityGML y él solo ya no tienes que estar tú escribiendo estos tags, ¿no? Entonces lo que hacemos es añadimos un writer y escribimos nuestra información, o la transformamos desde nuestra entrada a un formato CityGML. Entonces eso era bastante cómodo para nosotros. Aparte de esto, como vamos a modelar las redes, CityGML base solo tiene soporte para los objetos que están por encima del suelo, digamos, ¿no? Para edificios, carreteras, ríos, puentes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este caso es agregarle a CityGML una extensión que se llama un ADE. En este caso es el Utility Network ADE. Estas ADEs son esquemas adicionales que se añaden al core de CityGML. Entonces, esto te permite modelar las infraestructuras de las redes de servicio dentro de un modelo de ciudad. Entonces, esto sería el esquema del ADE, ¿no? Veis cómo se conecta al core lo que es el ADE. Y tendríamos soporte para meter cables, para meter tuberías, para meter elementos terminales, para meter elementos de almacenamiento, elementos de protección, o sea, todos los elementos que componen estas redes los podemos sumar a este ADE.
Y en este caso, con FME también podemos escribir un CityGML, ¿no? Podemos generar el modelo con estos elementos de forma automática. Entonces, pues eso, ¿no? Si tú le dices a FME, a tu writer, que te coja el esquema de que te coja el esquema de la extensión, ¿no? Que te coja el esquema de tu ADE, el XSD de esta misma, lo que hace es reconocerte todos los tipos de elementos, como tenéis ahí en un listado, y tú coges los que quieres. Entonces, pues bueno, nosotros cogimos, ahí están todos seleccionados, pero bueno, tú coges los que quieres, si quieres cables, canales, conductores, conectores, controladores, etcétera, ¿no? Y así fue como lo definimos. Entonces el procedimiento general ha sido un poco, recopilamos los datos de las operadoras y los datos urbanos, los preprocesamos y generamos el gemelo, y una vez tenemos el gemelo lo que hacemos es ya convertirlo para su visualización y análisis o descarga por parte de los usuarios. Entonces, os voy a contar un poquito paso a paso cómo lo hemos hecho. Bueno, en principio la recopilación de los datos de las operadoras y de los datos urbanos pues nos viene de Incolan, y en el caso de los datos urbanos pues de Catastro. Aquí tenéis como un ejemplo de las redes que hemos utilizado y de los elementos, ¿no? Pues tenemos elementos puntuales y lineales en este caso, ¿no? Lo que es la propia red de tuberías de gas o del cableado en caso de la iluminación, o bueno, las tuberías también en caso de redes de aguas, etcétera. Y luego tenemos los elementos puntuales, como pueden ser una arqueta, una boca de riego, un hidrante, un centro de transformación, etcétera, ¿no? Aquí tenéis eso. Todas las redes que se incorporan al modelo y los elementos dentro de ellas. ¿Qué hacemos con esto? Pues hacemos unas tareas de preprocesado, que aquí, pues bueno, ya sabéis que cuando coges información, ¿no? Cuando te viene información, ¿no? Todas las fuentes de información, cada una pues tiene distintos formatos, es heterogénea. Entonces lo que hay que hacer es unificarla y ponerla en el formato que tú necesitas para que tu proceso funcione. Entonces todas estas tareas de preprocesado las hemos hecho pues, con FME y con QGIS, y es un poco todas estas tareas. Aquí están muy resumidas, ¿no? Para los edificios queremos obtener las alturas, queremos unir las informaciones de catastro más la cartografía, tener ciertos identificadores, saber a qué elevaciones estamos. Y de las utilities, pues bueno, cada utility teníamos los datos en un formato, teníamos en CAD, en WG, teníamos en Shape también. Entonces, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido una serie de geoprocesos, ¿no? o de workflows en FME para adaptar los elementos de las redes, para adaptar esta cartografía. Y creamos y crear así una estructura que pudiéramos utilizar. Y ya generamos el gemelo. Con todo esto preprocesado, o sea, las salidas de este preprocesado son las entradas para la generación de los modelos, ¿no? O sea, las entradas que tenemos en FME. Entonces, a partir de estas entradas, os voy a contar un poco los pasitos para generar el modelo. Su lo primero que tenemos que hacer sería generar los elementos raíz de las redes, que son la network graph y el medium, si es agua, si es electricidad, etcétera. Y luego, pues eso, los atributos generales, ¿no? En este caso veis descripción, red eléctrica de Iberdrola, Bilbao. El nombre,
para qué se usa, las características del elemento que transporta, etcétera, ¿no? Estos son los atributos generales de la red. Y luego lo que hacemos es generamos el trazado. ¿Qué es generar el trazado? Pues generar las líneas, ¿no? El grafo de tuberías y de conexiones. Entonces, lo que hemos hecho es, bueno, pues todos esos pasos, ¿no? Hacemos unas comprobaciones geométricas, metemos unos identificadores, si tenemos un material en el que están hechos tuberías, por ejemplo, cables, lo metemos. Añadimos la componente 3D en la geometría, asignamos los nodos y fin, porque claro, cada tubería tiene un nodo de inicio y uno de fin que se conecta con otra tubería que tiene un nodo de inicio y uno de fin, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ir creando esa estructura de nodos. En la derecha, para que veáis, tenéis un ejemplo de lo que sería el UML del ADE, ¿no? Cómo se generan estos elementos, y abajo lo que sería el ejemplo de un trocito de CityGML de una tubería, por ejemplo, de un cable, creo que era en este caso. Entonces arriba, si veis Network Feature, Utility Cable, ¿veis? Ahí tenéis un cable y luego veis abajo que ese cable tiene 2 nodos y que tiene un link que junta esos nodos. Entonces toda esa estructura es lo que tenemos que ir montando. Luego generamos los elementos de la red, un poco similar a los cables, y estos serían los elementos puntuales, lo que hemos dicho, ¿no? Las arquetas, las cajas generales de protección, lo que es el automático del edificio, las fuentes, etc. Y en este caso hay unos que son los terminales, que son los que irían conectados al edificio. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que siempre esté la etiqueta como veis ahí, de Connected City Object. Porque eso es lo que nos va a conectar el modelo con la parte del edificio. Y todas estas etiquetas en el GML, al final esto te lo hace FMM, y si tú colocas, como los writers tienen, tú al writer le has dicho que te coja la extensión de tu network, el writer ya sabe qué elementos, qué etiquetas hay. Entonces tú lo que tienes que hacer es añadir los parámetros escritos como él los quiere, utility, location, quality, utility, elevation, quality, como veis ahí. Añadimos estos parámetros y FME ya te lo transforma dentro del GML y ya te lo crea. Entonces, pues bueno, es muy cómodo, no hay que estar escribiendo XML a mano, digamos, ¿no? Usas los atributos para que luego automáticamente ya se te genere dentro del GML. Entonces aquí un resumen sin más, ¿no? Para que veáis los elementos, cada uno de qué tipo son, ¿no? Hay elementos terminales, hay elementos de conexión, hay elementos de control y hay elementos complejos. Entonces, nada, luego ya lo que hacemos es generar la parte de todas las conexiones entre los elementos, los links internos, etcétera, ¿vale? Y sin más, así quedaría un poco todo lo que es la arquitectura, ¿no? Al final lo que hemos hecho es subir toda esta generación a un servicio en FME para que tú te conectes y te descargues el modelo. Por otro lado, este modelo lo hemos metido en una base de datos, y luego para la visualización también lo hemos convertido, ¿no? en Saving WG, por si alguien se lo quiere descargar en 2D, y en formato 3D Tiles para que lo podamos ver en un visor, ¿no? Que esto sería toda la parte de abajo.
esto sería el final como resultado. Lo que nos ha quedado, aparte del modelo, pues bueno, el modelo también se conecta, como veis a la izquierda, con una Influx, que es una base de datos para series temporales. También se puede conectar a una base de datos en Postgre, por ejemplo, de indicadores, de consumos, etc. Y ya termino con esto, ¿no? Con los resultados. Estos son algunas pantallas de lo que hemos hecho. Esto se ha probado en 2 ciudades piloto, que han sido Bilbao y Zaragoza, en 2 zonas de las ciudades. Y pues bueno, al final Incolan lo que hace es mantener su oferta en el servicio de que tiene, ¿no? Su oferta actual, ¿no? Y luego si quiere pues incorpora estos formatos en 3D y en 2D también, ¿no? Y también pues eso, avanzamos un poco la transformación, ¿no? Hacia las tendencias actuales y futuras, ¿no? Agregándole valor a los datos. Entonces, por ejemplo, esto os enseño un poco, ¿no? Estos son todas las capas. ¿Ves? Aquí tenemos lo que sería toda la red. Luego aquí vemos que tenemos eso, pues todos los atributos de cada elemento de la red, etc. Luego aquí podemos ver qué edificios están conectados a un centro de transformación. ¿Veis aquí? Los verdecitos, por ejemplo, están conectados a este centro de transformación o a este otro. O sea, ese otro, por ejemplo. Me paso aquí, estamos viendo información de las válvulas. Esto es en tiempo real. Entonces veis aquí cómo puede cambiar, cómo va cambiando, ¿no? Al final esto es en tiempo real, va cogiendo los datos. Veis que ha cambiado de 30 a 0. Y aquí vemos, por ejemplo, si pintamos de colores, en este caso son el estado de las válvulas abiertas o cerradas, pero bueno, ¿veis que va cambiando? Pues bueno, esto también sería posible, ¿no? con este modelo. Y luego, pues eso, podemos ver cada edificio, en este es un ejemplo, ¿no? A qué centro de transformación está conectado. Y luego podemos meter también tipo de gráficos de cálculo de indicadores, ¿no? Esto no son datos reales, entonces no les hagáis mucho caso, pero bueno, que se pueden meter todos estos datos, ¿no? Que al final el modelo sirve para integrar mucha información y poder visualizarlo de una forma adecuada. Y bueno, esto sería todo lo que os tengo que contar hoy. Muchas gracias por vuestra participación y por vuestra atención. Os repito, yo soy Mauri. Si tenéis alguna duda o lo que sea, me comentáis o me podéis escribir un email. Muchas gracias. Gracias, Mauri. Está aquí la ponente con nosotros por si queréis hacer alguna pregunta en vivo y en directo sobre su presentación. A mí me parece un proyecto bastante chulo y de hecho me recuerda a uno que presentó Incolan en el World Tour de, creo, 2017, donde hacían lo que era el recorte de las redes de distribución. Sí, es que Incolan... Hola a todos. Sí, Hola. se te oye perfectamente. Hola, te escuchamos. Gracias. Hola. Sí, Incolan, antes de hacer este proyecto, trabaja con FME desde hace tiempo. Todo lo que hacen internamente para la descarga de las redes utilizan FME. Ya una cuestión personal, pero porque yo soy así. ¿Por qué elegisteis CityGPL? Porque ahora pienso, pues a ver, es muy incipiente, pero también está el CityJSON. No sé si también lo tanteasteis como opción a la hora de... Tanteamos mucho. Nuestra experiencia es más con CityGML, es muy estándar, es muy interoperable, tenemos muchos ejemplos y nos encajaba mejor para modelos de ciudades. Entonces decidimos tirar por ahí. Sí.
sí, porque también teníamos experiencia, habíamos hecho algo con FME, con CityGML, la integración, o sea, nos viene muy de cara, es un formato bastante utilizado, ¿no? Y entonces pues decidimos tirar por ahí. Aunque sí que tenemos algunos proyectos o algunas historias con CityJSON. Sí. Estoy deseando verlo, porque todavía no he tenido tiempo de meterle mano. Entiendo que este modelo o gemelo digital que comentas, que es un modelo intermedio, se podría extender con otro tipo de datos si fuera necesario. Con otro tipo de datos, sí, claro. O sea, podemos añadirle más redes, podemos añadirle lo que queramos. O sea, si está dentro del estándar de CityGML y lo soporta, se puede añadir lo que sea. Y luego, a partir del modelo, añadimos las conexiones que queramos a lo que necesitemos, ¿no? En este caso, como habéis visto, teníamos la conexión a las bases de datos de series temporales, o podemos conectarnos con un servicio, con una API REST que nos esté devolviendo pues, datos en tiempo real. En tiempo real. Uh-huh. De hecho, hemos visto las válvulas como cambiaban de... Eso es una conexión a una API REST y eso va cambiando en tiempo real y nosotros pues lo vemos también. O sea que al final es que puedes meter casi lo que quieras. Podemos conectarnos, podemos meter también servicios de mapas de WMS en 2D por debajo, si queremos meter algo, el mapa de inundabilidad, por ejemplo, no sé, o puntos de zonas wifi dentro de la ciudad, no sé, cualquier cosa, ¿no? No está muy relacionado con las redes de suministros, pero por ejemplo, la inundabilidad sí que nos podría interesar. Sí, ahí entiendo que dependería del tipo de proyecto o usuario final un poquito más enfocado en ese sentido. Igual que es extensible en datos, ¿también lo vais a hacer en otras ciudades? ¿O fue un proyecto piloto? Vamos a hacerlo, bueno, internamente sí que tenemos proyectos para hacerlo en ciudades y también hicimos pruebas para generar el modelo con Bilbao, con todo Bilbao. O sea que se puede hacer y, bueno, pues eso, estamos en algún proyecto para hacer, bueno, para replicarlo o hacer algo similar en este sentido, ¿no? De gemelo digital más redes en otros sitios. Perfecto. Estaba repasando aquí el chat. De momento no hay más preguntas. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna Creo otra que cuestión. no estoy segura si he respondido. ¿Qué tecnología utilizasteis para hacer la app final? Es Cesium, es un visor Cesium. Y esto es JavaScript. Cesium lo que hace es permitirte una visualización en formato de globo, en 3D. Entonces, hemos usado eso. Y a partir de ahí tú ya te conectas para ver los modelos en 3D. Tú generas 3D Tiles, que es un modelo de tiles de visualización, que también lo hacemos con FME. Y lo visualizas en Cesium. Si haces alguna consulta ya te vas a base de datos y bueno, pues ya ahí ya está la conexión con los otros tipos de datos, ¿no? que haya. En este caso, pues eso, eran datos de válvulas, eran cálculo de indicadores, que pues eso, ¿no? Son datos fake, pero es para que se viera también que se pueden generar, claro. Uno de los asistentes nos pregunta si los pilotos están disponibles en la web para poder visualizarlos o ver un poquito qué aspecto tienen. Están disponibles con usuario y contraseña. O sea, están publicados, no sé hasta qué punto se pueden acceder desde fuera, no quiero mojarme ahí, pero no, si están, podemos enviar el link. Lo que sea. O si no, si a lo mejor por sensibilidad de los propios datos, al ser datos de infraestructuras, etc., que hablen directamente contigo y tú se lo muestras, tal vez sea la mejor opción. Eso, me enviáis un mail que teníais el email allí en la presentación, os lo escribo y me comentáis. Sí, vale. Eso es un problema. Vale, pues quedamos así. Yo creo que así será más sencillo, por si al final eso, al ser dato restringido, no está accesible públicamente. Voy a poner mi email en el chat.
Vale. Por si alguien me quiere enviar un email o lo que sea. Perfecto. De todas formas, luego la sesión quedará grabada, o sea que todo lo que hemos contado y los datos de contacto también quedarán disponibles para todo el mundo. Pues si quieres añadir algo más antes de pasar a la siguiente charla. Nada, muchas gracias a todos y nada, yo espero seguir trabajando con FME. La verdad es que estos proyectos me parecen muy chulos y es que poder hacerlos con estas herramientas que es maravilloso. Así que yo encantada de estar con vosotros y de participar en estas sesiones. El placer es nuestro. Cuando son proyectos Gracias, tan Mauri. chulos, vamos, es a sus pies, como dicen. Pues muchísimas gracias, Mauri. Nos seguimos viendo y seguimos en contacto. Vamos a pasar ahora a la siguiente sesión. Vamos a estar en contacto con Javier Luque, de la Dirección General de Catastro, que nos va a comentar cómo se pueden usar los datos catastrales para prevención de catástrofes y desastres naturales. Hola, buenos días. Soy Javier Luque, de la Dirección General de Catastro, y hoy tengo una presentación sobre el uso de la información catastral para el apoyo en la prevención y gestión de catástrofes naturales. Aquí tienen mis datos de contacto por si los necesitan. Y bueno, pues hoy en esta presentación lo que primero vamos a ver, vamos a ponernos un poco en situación, en contexto, para ver el punto de inicio de una serie de trabajos que hemos estado realizando en la Dirección General de Catastro. Con temas de información relacionada para la gestión de catástrofes. Vamos a ver también los datos que usamos y vamos a hablar especialmente de los datos catastrales para que se conozca sus posibilidades de uso. Vamos a pasar por la fase de cómo se ha realizado la explotación de la información y por último voy a cerrar la presentación con unos pequeños apuntes finales sobre estos trabajos y las ideas generales que hemos tenido. Estoy seguro que estas imágenes, estos titulares de artículos de prensa y esta fecha la tenemos todos marcada en el calendario y nos resultan muy familiares. Aunque esto parezca lejano, ocurrió en el último cuarto del año pasado, que estuvo marcado por este evento natural que fue la erupción del volcán de la isla de La Palma. La realidad es que la actividad humana se distribuye por todo el territorio, bien sea por actividades productivas, de transporte, de ocio, deporte, por lo que situaciones de este tipo, erupciones, inundaciones, deslizamientos de laderas, tienen un impacto significativo en la sociedad y en la vida de las personas. Por tanto, tanto las posibles acciones de prevención ante estos eventos como medidas de actuación durante los mismos y su etapa posterior requieren de información apropiada para una correcta gestión. Normalmente, ante una situación de emergencia de este tipo, se activa un plan que se encarga de su gestión y en el caso de la erupción del volcán de La Palma, el plan que actúa es el PVOLCA. Y su equipo de gestión, pues cuando se activa, comienza a recabar la información necesaria en el estudio de la situación. En base a los estudios preliminares y la información que estaba recogiendo previamente el Instituto Geográfico Nacional a partir de su área de sismología y de toda la información histórica de últimas erupciones que tenía y demás, estimaron una zona en la que se podía provocar la erupción y con esas delimitaciones nos remiten el posible área afectada y desde la Dirección General de Catastro se responde proporcionando información sobre el parcelario y las construcciones que tenemos en esa zona para que se empiecen a valorarse la situación. Pero tenemos que darnos cuenta que no es solo necesario disponer de información en el momento inicial, sino que durante la evolución de estos eventos y tras su finalización es necesario conocer el estado, el alcance del impacto sobre el territorio y sobre las personas. Y para esto es necesario disponer de nueva información en muchos casos, ya que la zona final afectada no siempre coincide con las previsiones iniciales, como fue en este caso. Además, ahora contamos con el programa Copernicus. El 21 de septiembre se activó la respuesta del Emergency Management Service de Copernicus, que hizo el seguimiento de esta erupción y estuvo proporcionando información de una forma casi diaria.
La verdad es que gracias a esta evolución tecnológica y a programas como Copernicus, actualmente es posible hacer seguimiento y ver la evolución de los eventos en situaciones de emergencia, y esto facilita las tomas de decisiones siempre y cuando realmente contemos con información apropiada para ello. En este aspecto, en el de aportar información de utilidad para la gestión de desastres naturales de emergencia, también los datos catastrales son una fuente de valor de alto valor, y para poder entender esto necesitamos contextualizar los datos catastrales. La realidad es que el catastro es un registro oficial que nace con carácter fiscal para estar al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los recursos. Es verdad que este origen fiscal le granjea cierta fama porque está muy asociado a los tributos, el tema de la base de datos catastral, pero también implica que tiene una serie de características muy interesantes y que nos permiten aprovecharlo para otras funciones y para otras para otros beneficios. Por un lado, tenemos que incluye la descripción completa de los bienes inmuebles y ahora entraremos un poco más en detalle en esa información. Esto y además incluye todos los bienes inmuebles. Esto es lo que implica ese principio de universalidad que vemos aquí. Por otro lado, además, el principio de obligatoriedad lo que implica es que hay un mantenimiento activo de la información catastral al registrar las alteraciones sobre los bienes inmuebles, es decir, cómo los ciudadanos, los titulares de los bienes inmuebles, tienen que declarar las alteraciones, los cambios que se producen en los bienes inmuebles. Nosotros registramos esos cambios y por tanto tenemos información actualizada del territorio para poder ser explotada en este tipo de situaciones. Entrando un poco más en detalle en lo que es la información de la base de datos catastral, tenemos que ver que se disponen de características físicas de los inmuebles, pero así también se dispone de las características jurídicas y económicas. Es decir, tenemos datos de localización, superficie de las construcciones, superficie de suelo, locales que hay, distribución de los locales dentro de los edificios. Por otro lado, tenemos características jurídicas de titularidad, domicilio fiscal, derechos inscritos, datos registrales en aquellas fincas que se encuentren registradas y coordinadas. Y por último, contamos con las características económicas. Conocemos los usos y destinos de los locales. Se asignan categorías a las construcciones para su valoración. Tenemos los cultivos y aprovechamientos de los suelos. Tenemos datos de intensidad productiva, valores de referencia, los valores catastrales, con lo cual esto permite una evaluación económica del impacto de determinados eventos. Y todo esto lo tenemos vinculado a una componente especial, a la disposición de la cartografía catastral a través de las parcelas y de las construcciones. Con lo cual, ¿qué es lo que nos permite esto? Pues esto lo que nos permite es tener una visión del territorio muy completa, georreferenciada y ubicando cada cosa en su sitio. Además, tenemos que tener en cuenta que en muchos casos, a nivel de construcciones, hay información relevante en los planos sobre la altura de los edificios, el número de plantas, distribución de los interior de los inmuebles, etc. Esto lo que permite es, por ejemplo, en situaciones de actuaciones de emergencias por bomberos, es analizado previamente la zona, son capaces de saber si con su equipo, con sus escaleras de rescate, pueden alcanzar determinadas plantas o para acceder a determinadas partes del edificio se tienen que plantear otras vías de actuación. O a través del análisis de las construcciones y las piscinas que existen, si tienen que ir a tomar agua a una determinada zona, pueden identificar qué piscinas están suficientemente alejadas de los edificios para que sea seguro para un helicóptero cargar la cesta de agua y no tomar riesgos, con lo cual le permite actuaciones mucho más efectivas en determinadas situaciones. Como vemos, la información catastral se puede usar de muchas formas. Retomando el caso concreto de la erupción de la isla de La Palma, esta emergencia ha tenido un seguimiento muy completo a través del servicio de emergencia de Copernicus. Durante los 85 días del evento, el Emergency Management Service de Copernicus ha completado 63 monitorizaciones del mismo, publicando 63 conjuntos de datos. Asimismo, el propio Cabildo Insular de La Palma, a través de su portal de Open Data, ha estado publicando también información de coberturas con el avance de la erupción a partir de vuelos LIDAR que hemos podido usar para analizar la situación.
Copérnico lo que proporcionaba en cada una de estas monitorizaciones era una serie de capas entre las que se incluían la delimitación en cada instante de las coladas obtenidas principalmente a partir de cobertura radar, así como otras capas de información complementaria sobre edificios afectados que parten principalmente de los datos proporcionados a través de los servicios INSPIRE. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hemos tenido un ciclo de actualizaciones muy importante de información. Prácticamente cada día y medio podía haber un conjunto de datos actualizados, con lo cual este ciclo de información, desde nuestra parte, ha habido una respuesta para proporcionar también información actualizada al comité del PVOLCA, al plan PVOLCA, para que pudiesen tomar las decisiones y analizar la situación de la forma más efectiva posible. Y esto también ha implicado estar constantemente procesando información para poder facilitar estos servicios. ¿Qué es lo que vemos? Pues que la información catastral, en base a lo que he comentado anteriormente, es un conjunto de datos muy completo, pero también es muy complejo y es necesario gestionar un volumen de datos muy elevado. A partir de los datos catastrales tenemos el parcelario, construcciones, usos de las construcciones, cultivos a partir de sus parcelas, y todo esto es necesario proporcionárselo a los equipos de gestión de la manera más simplificada y más cómoda posible para que puedan realizar una gestión operativa correcta. Igualmente, como ha sido una situación que se ha prolongado durante bastante tiempo y ha habido una actualización constante, era necesario facilitar esta información de forma sistemática, estructurada, evitando que luego surgiesen problemas de interpretación de la información, porque se cambiase la estructura de la misma. Aquí, en este aspecto, es donde FMA ha demostrado su potencial, permitiéndonos la creación de flujos de trabajo que han sido sencillos de replicar, que nos han permitido proporcionar los conjuntos de datos de forma homogénea y en tiempos cortos, cada vez que se producían estas actualizaciones. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poco cómo han sido esos flujos de trabajo. Teniendo en cuenta el esquema tradicional de la herramienta STL, esta Extract, Transform and Load, el flujo de trabajo conceptualmente es bastante sencillo porque hay siempre una primera etapa de carga de información. En este caso son dos conjuntos de datos muy concretos, la delimitación de la zona afectada obtenida principalmente de cada una de las monitorizaciones de Copérnico y los datos de información catastral, principalmente parcelas, subparcelas y la parte de información alfanumérica. El análisis espacial era una intersección espacial entre las capas gráficas y a partir de aquí la gestión de los distintos atributos de información que era necesario obtener y publicar para proporcionar a las partes interesadas. Y por último, la salida de la generación de los ficheros de entrega que se hacían llegar al comité. Entrando un poco más en detalle, vemos que ya vemos el flujo completo y vemos que algo que inicialmente parece sencillo empieza a volverse complejo. Por una parte, porque es necesario hacerlo que funcione de la forma más óptima posible para evitar el consumo de recursos y poder dar la respuesta de forma rápida. Y por otro lado, por la propia complejidad de los conjuntos de datos que hay que gestionar. El trabajo con la base de datos catastral no es sencillo porque es una base de datos que está estructurada de una forma muy concreta y es necesario combinar información procedente de diversas tablas. ¿Cuál es la principal ventaja que nos ofrece este tipo de flujo de trabajo? Y este flujo de trabajo es que hemos sido capaces de prepararnos para ofrecer y estar ofreciendo información actualizada al último momento disponible en nuestra base de datos. Si este tipo de trabajos lo hubiese hecho otra unidad externa a partir, por ejemplo, de los servicios de descarga masiva de catastro, la información no habría estado al día, sino que habría sido una foto fija de cuándo se publicaron ese conjunto de datos, cosa que se hace 2 veces al año. No es un desfase muy significativo, pero sí que es verdad que no siempre se va a recoger la última situación. En este caso siempre, y la ventaja que hemos tenido con esto es que hemos podido estar trabajando siempre con la última información, incluso recogiendo las últimas actualizaciones que pudiésemos estar cargando durante el periodo de ocurrencia del evento.
porque que haya ocurrido un negocio anterior a la erupción y que nos llega la información y tenemos que tratar, no tenemos que dejar de incorporarlo en nuestra base de datos y tenerlo en cuenta. Ya hemos visto que, con lo que comenté anteriormente, se generaron más de 60 coberturas de datos por parte del Emergency Management Service de Copernicus, lo que llevó a otros tantos análisis de la información catastral durante este periodo de duración de la erupción. Para poder atender de forma efectiva este nivel de actualización es a lo que llegamos al desarrollo de estos flujos de trabajo que nos han permitido obtener las salidas de datos estandarizadas y que además nos han facilitado el compartir los procesos entre los compañeros para que no dependa o bien de una única persona, que es la que al final conoce cómo se ha hecho el análisis, o de tener un manual muy complejo en el que con muchos detalles, en el que hay que explicitar todos los pasos para que al final cualquiera pueda llegar a producir la información exacta de la misma manera. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo pues, de una de las coberturas de edificios con sus distintos usos, los ficheros SHAPE que se elaboraban y parte de las tablas que se han ido desarrollando a partir del análisis de la información en este proceso. ¿Qué tipo de información se procesaba y se producía? Pues se presentaban desde mapas temáticos con los cultivos y los usos del suelo. Aquí podemos ver cómo la zona oeste pues sí, predominan los cultivos de plátano, otro tipo de cultivos por otras zonas, o bien, como veíamos antes, mapas con las tipologías de las construcciones que van siendo afectadas, con lo cual podemos saber si se están afectando viviendas, si son construcciones asociadas a la agricultura, oficinas o instalaciones industriales. Al haber habido un seguimiento tan exhaustivo por parte de Copérnico y que generando una capa de información con una frecuencia muy alta, hemos podido generar mapas temáticos con la fecha en la que se ha ido detectando cuándo ha sido afectada una construcción por la lava. No siempre podemos disponer de la fecha exacta, ya que si por algunas condiciones, bien por la meteorología o por que ha habido la nube de ceniza del volcán ha impedido la captura de datos, pues ha habido un gap de 3 o 4 días, pues nosotros en la fecha que se consigna es la fecha del momento en el que la delimitación de Copérnicus que ha facilitado la cobertura de lava afecta a la construcción, pero siempre es una buena aproximación. Podemos tener mapas, pues ya vemos que podemos tener mapas de este tipo o secuencias como esta, que está generada con el controlador temporal de QGIS en base a los datos explotados con FME, en el que podemos ver cómo han ido evolucionando las coladas, abarcando cada vez más superficie y afectando a distintas construcciones. En este caso, el vídeo que estábamos viendo estaba representando unos saltos temporales de 3 días entre una imagen y otra que se estaba mostrando. Por lo tanto, vemos las posibilidades que este tipo de análisis, la disponibilidad de datos y la aplicación de este tipo de herramientas nos permite hacer. ¿Y cuál ha sido la consecuencia del desarrollo de este trabajo y de estos flujos que hemos estado haciendo? Pues que ahora, como os comentado antes, al sistematizar los trabajos, esta actividad ha dado lugar a que hemos dejado unos flujos ya diseñados y preparados que nos permiten aplicarlos con muy poquitos cambios, simplemente cambiando el tipo de evento dentro de los datos que se descargan de Copernicus, filtrando por otros tipos de eventos, ver cuáles son las zonas afectadas en otros casos de desastres naturales. Por ejemplo, en este caso, en noviembre hubo una alerta por posibles inundaciones en el río Ebro, en la zona de La Rioja y Zaragoza. Se activó la respuesta del servicio de emergencia y estuvimos analizando la información a cada una de las publicaciones para ver el parcelario, construcciones, tipologías afectadas. En definitiva, ahora disponemos de flujos ya preparados que nos permiten responder de forma rápida a este tipo de situaciones y proporcionar información que bien a través de la gerencia o bien a través de los comités de gestión podemos hacer llegar a la administración, a
los encargados de la gestión para que puedan tomar las decisiones más apropiadas en cada caso. Como vemos, los datos catastrales aquí en este caso resultan de utilidad para la gestión de la situación de emergencia y de las catástrofes naturales, pero se pueden usar tanto en las etapas de prevención como en etapas de intervención y luego en las fases posteriores de recuperación. Durante las etapas de prevención se pueden analizar cuántas construcciones podrían afectarse en base a simulaciones, qué instalaciones, etcétera, durante la intervención para ver qué zonas construidas pueden verse afectadas, detectar viviendas aisladas, uso del parcelario, etcétera. Y también pueden usarse como información para el apoyo, para ver dónde desplegar puestos de mando, dónde puede existir zonas de aparcamiento, dónde pueden ubicarse zonas de logística, etcétera. Es decir, la información catastral puede ofrecer muchas posibilidades en la gestión de este tipo de eventos. Por último, ya solo quiero cerrar con un par de conclusiones. La primera es hacer hincapié en la utilidad de la información catastral, más allá de un fin meramente tributario, que quizás es el que más fama tiene, pero que no es el único en el que se puede aplicar y ya vemos que puede ser muy útil para la gestión de situaciones de riesgo. Y la segunda es la capacidad, con esta herramienta que hemos tenido, de desarrollar los flujos de trabajo para facilitar la información para facilitar información útil en este tipo de situaciones. Simplemente con esto agradecer su presencia y la oportunidad de compartir esta información. Muchas gracias. Pues de nuevo estamos aquí con el ponente, con Javier Luque, si queréis realizarle alguna pregunta. De nuevo, Javier, gracias por contar el proyecto. Yo tengo una duda, pero vamos, no sé si me estoy metiendo por desconocimiento en algo incorrecto. ¿Se podría hacer el mismo proyecto a modo de prevención con coordinación con servicios de protección civil? Porque esto me da la impresión de que ha sido como un poquito más reactivo. Sí, en este caso ha sido algo totalmente reactivo, pero sí se podría hacer algo con prevención. De hecho, lo citaba anteriormente, que si en la etapa de planificación de prevención iniciales se hacen simulaciones, se identifican cuáles son las áreas afectadas, es el input. En vez de usar la delimitación del área que se va detectando en el momento, se usa la delimitación del área prevista afectada y podemos obtener. De hecho, el origen de todo, el punto inicial fue precisamente eso, unos datos iniciales de una posible zona de afección por la erupción del volcán. Luego lo que pasa es que, claro, las simulaciones y las estimaciones tenemos unos conocimientos limitados de cómo actúan. Entonces, esa delimitación inicial puede ser más o menos precisa o más o menos acorde a lo que luego ocurre realmente en el evento. Pero sí que se puede aplicar perfectamente a la etapa de prevención inicial. Sí, porque sería fantástico disponer, pues eso, en determinados planes o zonas así un poco más susceptibles o vulnerables de este tipo, Sí, de datos y herramientas. En los planes de prevención de inundaciones se obtienen delimitaciones de áreas inundables y eso, con lo cual, teniendo esa delimitación, podría ser perfectamente la entrada del flujo de trabajo para identificar qué es lo que podría verse afectado y obtener una valoración, saber qué áreas podrían quedarse aisladas, qué situaciones podrían darse. Entiendo que ahí habría que hacer algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso ya es más tema administrativo entre instituciones. Sí, eso ya es un tema de colaboración interadministrativa, pero no hay más. No hay más problemas y siempre estamos abiertos a colaborar. este tipo de cosas. Sí. Perfecto. Por otro lado, sobre el flujo que mostrabas, los datos de Copernicus, ¿cómo los obtenéis? ¿Tenéis algún otro tipo de automatización? En este caso no, en este caso hemos estado trabajando entrábamos a la página de Copernicus a descargar la información directamente, porque la proporcionan, publican en distintos avances de la información, entonces siempre nos interesaba ver primero qué es lo que estaban publicando y seleccionarlo de forma manual. Perfecto. Javier, ¿cuánto tiempo estás trabajando con FME?
Es muy impresionante que has hecho en este proyecto. Pues nosotros en la Dirección General de Catastro realmente FMS lo incorporamos en el año 2019. Wow, impresionante. No llevamos relativamente poco tiempo, ya sea, ya hemos cogido algo de experiencia y lo trabajamos, y la verdad es que el potencial que tenemos es la posibilidad de acceder directamente a nuestra base de datos, que no es sencilla de gestionar porque tenemos una estructura interna para gestionar todo el tema de las proyecciones, la distribución de los usos, municipios y demás, que es algo compleja, y ahí sí que es verdad que el poder organizar los flujos de trabajo así nos ha resultado bastante cómodo y bastante eficiente. ¿Y trabajáis también con FM Server para automatizar estos flujos o no? Aún no, estamos haciendo algunas pruebas para ver si lo implantamos. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya una última pregunta. ¿Hay más usuarios o todo lo has hecho tú? Porque era un súper No, hay más. Estamos en la unidad de cartografía, estamos 12, 14 personas, casi todos en un momento u otro trabajamos con FME, y esto lo hemos hecho, hemos estado trabajando varios compañeros en ello, como José Miguel Olivares y otros compañeros, o sea que al final es un trabajo de equipo. Como casi todas las áreas. Sí, Voy a revisar en el chat si hay alguna pregunta más. De momento, nada. No sé si quieres añadir algo, comentar algo sobre tu experiencia como usuario en estos 3 años y la curva de aprendizaje, porque la verdad es impresionante. Bueno, la verdad es que la experiencia está siendo bastante buena. Estamos consiguiendo, creo que, explotar bien la herramienta, desarrollar nuevas utilidades y nuevas aplicaciones, sobre todo de uso interno, y la verdad es que la curva de aprendizaje está siendo suave. Estamos consiguiendo cada vez más dar nuevos pasitos y siempre sacamos alguna cosita nueva que podemos hacer. Me alegra saber eso, que es suave, constante y que vais consiguiendo cosas, que no es algo frustrante, porque a veces hay usuarios que se quedan un poco como en la barrera de, uy, es que hay muchas cosas, vale, no hay programación, pero hay muchas cosas que desconozco, pero ahí está el valor, el ponerse a hacer cosas y conseguir resultados. Gracias, Javier. Eres un usuario feliz, diría yo. Usuario contento. Muy bien. Nos alegramos. Pues gracias de nuevo, Javier. Pasamos a la siguiente presentación de Repsol. Un momentito. Camila, haz tú los honores, que les conoces más. Sí, vamos a pasar a la última ponencia de la sesión de hoy. El título es ¿Cómo FM como integrado de la plataforma GIS de Repsol? Los ponentes son Angelera, Marcela Torrado, que no está hoy, está en USA, y Juan José Corpas. Cuando quieras, Benjamín, damos inicio a la presentación de Repsol. Soy Angelera, desde Repsol. Veníamos a presentar unos ejemplos que hemos hecho en Repsol con FME. Junto conmigo la presentación la van a hacer Marcela Torrado, del Excellence Center de Upstream, en la parte de Information Management de GIS, y Juan José Corpavicioso, jefe del departamento de GIS dentro del área de plataformas de IT. Bueno, ¿por qué hemos decidido este año presentar aquí en FME? Bueno, el asunto del Data Driven que nos planteaba FME nos ha parecido muy interesante y hemos visto muchos ejemplos que nos han ayudado en la transformación que está haciendo nuestra empresa a este Data Driven. Os traemos 4 ejemplos, ¿vale? Cada uno de ellos impacta en uno de los fases del Data Driven, perdón. Bueno, por ejemplo, el de automatización de procesos dentro de las fases de ingesta e ingeniería del dato, porque la automatización de los procesos nos ayuda dentro de la recopilación de los datos, en limpiar estos datos, cumplimentarlos, verificarlos, todo ello siempre transformando coordenadas, haciendo comprobaciones internas, etc. Luego, el de integración
y el de alertas de calidad del dato, bueno, pues ambos dos nos ayudan en este Data Driven dentro de las fases de ingeniería del dato y del Data Science. El de ingeniería del dato está claro por la limpieza que haces, el que complementas los datos entre las diferentes fuentes, el que verificas que son correctos, que no estamos diciendo nada incorrecto. Y también participan sobre todo en Data Science por la analítica avanzada de los datos que están haciendo, ¿vale? No solamente nos dedicamos a poner el dato, sino también hacemos un poco de inteligencia artificial y en algún caso, ¿vale? Incluso hacemos inteligencia artificial avanzada, ¿vale? Con TensorFlow, con otras herramientas que en otro día podríamos comentar. Y por último, os vamos a enseñar el de autoservicio de datos, que nos ha ayudado en la última fase del Data Driven, que es la fase de explotación del dato. Y dices, ¿cómo porta esto? Bueno, primero porque lo pone los datos a disposición de todos los actores, de todos los usuarios. Bueno, te los muestra en un entorno gráfico, los datos, el negocio le permite sacar el valor que encierran, etc. Entonces, para no alargar más la introducción, os voy a dar paso a Juan José Corpas, que es la persona que os va a explicar la automatización del proceso. Juanjo, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, como Ángel ha dado un poco la introducción en este caso, comentar que es un caso que conceptualmente es bastante sencillo, pero que como veréis ha ayudado mucho la automatización de este caso con FME, ha ayudado mucho a la compañía, ¿no? Aquí, digamos que el objetivo que se perseguía era monitorizar, evaluar y controlar pues, la evolución de una zona de costa, en este caso eran 180 kilómetros de costa, a través de imágenes satelitales por ortofotos, ¿no? Entonces teníamos dos objetivos claros, ¿no? Disponer de un servicio de imágenes actualizado de 180 kilómetros de costa y disponer de un servicio de imágenes histórico donde poder visualizar esa evolución temporal, ¿no? O sea, que había cambiado en las últimas semanas en esa parte de la costa, ¿no? ¿Qué nos encontramos desde el departamento de Haití, ¿no? Pues nada, nos encontramos este proceso, ¿no? Digamos que esos 180 kilómetros de costa se dividieron en 8 zonas de cobertura y esas 8 zonas se volaban 2 veces al día. Es decir, los proveedores entregaban 2 veces al día, digamos, las imágenes de su zona, ¿no? Estas imágenes se depositaban en un sistema de ficheros compartidos. Aproximadamente la media de la información depositada por cada una de estas zonas era de 4 gigas, con lo cual el sistema, o en este caso los técnicos GIS de Resol, tenían que procesar a mano 64 gigas diarios de información. Y nada, ¿no? Que este procesamiento manual de cada una de las zonas por cada uno de los técnicos pues ocupaba entre 4 o 5 horas al día, por lo que digamos que un técnico en un día solo podía actualizar una zona, ¿no? Las 2 fotos de una zona, ¿no? ¿Puedes pasar, Ángel? Ahí hemos hecho, digamos, el flujo del proceso. Como veis a la izquierda están los proveedores que dejaban esas, digamos, imágenes satelitales en un sistema de ficheros. Y como he comentado anteriormente, era el técnico GIS de Resol quien validaba que la entrega de ese proveedor era buena, hacía las reproyecciones para ubicar o hacer el sistema de coordenadas homogéneo, tenía que calcular pirámides estadísticas de estas imágenes satelitales, luego tenía que almacenarlas en el Datastore, ¿no? Que está conectado con el servidor GIS, y también se dedicaba a hacer las tareas de archivado de esa imagen obsoleta y publicar los servicios de mapa, ¿no? Aquí tenemos publicado un servicio de imagen, un servicio de máxima actualidad, donde se mostraba la imagen más reciente de cada una de las zonas, ¿no? Y el servicio de histórico. ¿Vale? Como decía, pues se necesitaban 8 técnicos, ¿no? Para tener o para poder procesar pues lo que entregaban los proveedores cada día. Entonces, nosotros evaluamos
en la situación y vimos que con FME podíamos optimizar mucho este proceso, ¿no? ¿Qué diseñamos? Bueno, hemos puesto ahí. Hicimos una automatización, el FME Server, con un directory watch que monitorizaba la carpeta donde los proveedores entregaban cada una de las zonas, ¿vale? Ese era el paso 1, ¿no? Entonces, cada vez que un proveedor dejaba una entrega, pues el sistema era capaz de identificar que había un cambio de ficheros en ese directorio y disparar, ¿no?, en el proceso, ¿no? En el paso 2, pues se enviaba un email, o sea, nos enviaba a nosotros, a TI, indicando la hora en la que el proveedor había entregado esta zona. ¿Por qué? Porque los proveedores tienen por contrato que esa imagen de esa zona tenía que estar disponible a cierta hora, ¿no? O antes de cierta hora, ¿no? Entonces ese correo pues ya nos ayudaba para llevar el seguimiento de cuándo el proveedor había realizado la entrega, ¿no? Y a continuación, en el paso 3, pues ya se disparaba, digamos, lo que era el workspace de FME, que hacía todo, ¿no? Aquí hicimos un workspace un poquito complejo, ¿no? Donde se recogían las imágenes, se validaba, la zona que entregaba el proveedor, para que no entregaba otra zona bajo otro nombre o bajo otra entrega. Se hacía el reproyectado, se calculaban pirámides, estadísticas, se realizaba el movimiento de esa imagen y todo lo asociado ya al data store, ¿vale? Para que el servidor GIS estuviera muy cerquita y el rendimiento fuera adecuado. Y posteriormente pues se realizaba un archivo de la imagen anterior o en ese servicio histórico. Y por último pues se republicaban esos servicios de imagen. Por último, en el paso 4, el proceso pues mandaba también un email indicando si el proceso había terminado bien y que la zona ya estaba disponible tanto en el servicio de máxima actualidad como en el servicio histórico, o si había habido algún error durante el proceso o incluso si la imagen pues, no se adecuaba a la zona concreta, pues también se enviaba un correo para que nosotros pudiéramos comunicar pues, esta deficiencia a proveedor, ¿no? La automatización de cada zona en el servidor, pues estimábamos entre, bueno, es real, ¿no? 2-3 horas el procesamiento de cada una de las zonas. ¿Por qué varía tanto? Porque digamos que la división de esos 180 kilómetros de playa en zonas no era homogénea y había zonas un poquito más grandes y zonas un poquito más pequeñas, ¿vale? Entonces, como veis aquí, ya bajamos en 1 o 2 horas lo que tardaba el técnico de manera manual en disponibilizar la zona a los usuarios. Pero además, nuestro FME de producción, pues tenemos 8 motores, entonces estos, digamos, automatismos pues eran paralelizables. Podíamos tener un motor dedicado a cada una de estas zonas. Y esto permitía, ¿no?, que cuando un proveedor hacía la entrega, directamente la imagen estaba disponible en 2-3 horas a los usuarios, ¿no? Y bueno, y por último, he traído pues una imagen de lo que es el proceso en sí en FME, ¿no? Como veis ahí, pues nada, un montón de transformadores puestos ahí. En las cajitas verdes está, pues nada, la parada del reinicio del servicio de ACID, que en este caso era importante, ¿no? Una vez que las imágenes eran movidas al data store y reemplazadas por las imágenes nuevas, sí que había que reiniciar los servicios. Esto era importante, hacer todo el movimiento de ficheros y todo antes de realizar esta reinicio de servicios y bueno, pues sin más. Ahora espero que este caso os haya gustado y bueno, es un claro ejemplo de cómo FE pues, nos ayuda o ayuda a Resol, ¿no?, en la mejora de eficiencia de su proceso, ¿no? Y bueno, doy paso a Marcela, que va a exponer el siguiente caso. Gracias. Hola, buenas. Queríamos desde el Departamento de GIS de Exploración y Producción exponer dos casos básicamente de cómo usamos FME dentro de la casa. En este caso, quería presentarles una integración de distintos sistemas que estamos usando en los centros de operación de diferentes assets, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, sobre el seguimiento de la actividad de producción y el seguimiento y el soporte a operaciones. En este caso en específico hemos
con ayuda del equipo de Ángel, hemos integrado la información y las bases de datos de producción, donde vemos la producción en tiempo cercano al real. Vemos también en los posicionamientos, hacemos seguimientos de vehículos en real time, definimos también nuestra operación teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Y todo esto evidentemente nos ha permitido mejorar nuestras operaciones, anticiparnos a futuros problemas, hacer nuestras planificaciones directamente en campo, ¿no? Con lo cual es un sistema sencillo que nos ha aportado mucho valor, tanto en la operación como tanto en el mantenimiento y diseño de las bases de datos. Siguiente, Ángel. Vale. También hemos hecho un proyecto este año sobre alertas de calidad del dato. Bueno, realmente estamos empezando a trabajar con esta herramienta y lo que hemos hecho es un sistema que nos permite, poniendo reglas de negocio y poniendo, por ejemplo, ejemplos muy sencillos y muy evidentes de problemas o de problemas que tenemos con los datos, inconsistencias con los datos. Vamos haciendo esas reglas de negocio y vamos adaptando, bueno, en una rutina para que vaya generando alertas. Por ejemplo, si vemos que son 0, que hay coordenadas que están fuera del área establecida, si tenemos pozos, de pozos que están fuera del PAD o del área en que deberían estar, pues generamos un sistema de alertas en el que el sistema nos avisa primero a nosotros, que es lo que pienso que lo más importante, primero nos avisa a nosotros que hay una inconsistencia, que hay un error, nos envía una alerta, nos envía una notificación, con lo cual desde la gestión de base de datos y de información podemos corregir el dato antes que el usuario lo vea, ¿no? Esa es una de los grandes avances que tenemos, ¿no? Que no son los usuarios que se dan cuenta, por ejemplo, que en una carga masiva hemos cargado algún pozo mal o algún posicionamiento mal y no lo avisa. También tenemos un sistema de criticidad, es decir, que hemos dado como un puntaje a lo grave o no grave que pueda ser el error, y también nos alerta sobre esa criticidad. Es decir, que, por ejemplo, si tenemos errores críticos o cosas que son muy, muy, muy graves y que no deberíamos tener, porque ya sea que son evidentemente mal posicionadas o porque o porque, digamos, la tabla de atributos, o sea, no tiene un dato que nosotros consideramos obligatorio, pues se le da un tipo de criticidad 1 y entonces empezamos a arreglar nuestra base de datos teniendo en cuenta esa criticidad, ¿no? Nos da también una priorización en nuestro trabajo. Este script lo corremos en bases de datos individuales, es decir, que podemos coger cada una de las bases de datos, hacer este tipo de rutina para que podamos tener esa monitorización cercana. Y luego, gracias a mí. Y luego tenemos también un sistema de dashboard que nos permite, como en este ejemplo que estamos viendo, que nos permite revisar cuántos pozos, por ejemplo, están fuera del área, cuántos están ok y cuántos deben ser revisados. En la parte de abajo tenemos unos checks en el que decimos que son pozos que están bien posicionados y no tenemos ningún problema, y la parte de arriba de la columna de la izquierda vemos que nos alerta sobre posibles pozos que tengan algún tipo de desviación. Luego también este script lo usamos para hacer comparaciones entre distintas bases de datos, porque tenemos, bueno, nosotros dentro de Repsol tenemos distintas bases de datos que contienen, por ejemplo, información de pozos. Entonces la herramienta también nos permite hacer las comparaciones para asegurar que en todas las herramientas tenemos las mismas coordenadas y la misma información básica de cada pozo. Y eso es básicamente el ejemplo que les quería comentar hoy. Ángel, ¿sigues? Muchas gracias. Después de estos ejemplos, el mío queda muy pobre, pero bueno, es muy importante, ¿vale? Para nosotros. ¿Y por qué? Porque le damos al usuario
la posibilidad de pilotar todo esto, ¿vale? Todo lo que hemos estado haciendo por detrás, que se nos ha enseñado Marcela, se nos ha enseñado Juanjo, al final no se ve. En este caso, lo que venimos era otro servicio del dato. ¿Cuál es el problema que teníamos nosotros? Nosotros tenemos en Repsol muchas áreas que necesitan distribuir cosas a lo largo del territorio español, portugués, italiano, francés, etc. ¿Vale? Vamos a centrarnos en el español, que es lo que vamos a entender más fácil. ¿Y qué queremos? Pues distribuir en códigos postales, en municipios, en localidades, comerciales, agencias, todo tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Ellos lo han hecho toda la vida a través de un Excel. ¿Vale? Y a los Excel le dan los comerciales, dicen tu pueblo, estos pueblos son los que tu zona, o estos códigos postales son tu zona, y estos otros son los de otra persona o de otra gente. Eso, al final, necesitamos graficarlo, necesitamos que lo vean, necesitamos que ellos que conviertan ese dato en valor. ¿Vale? Y eso era lo que queríamos ver. ¿Y cómo lo pensamos? Bueno, a través de un mapa. ¿Vale? El usuario fuera un usuario sin ningún tipo de conocimiento GIS, fuera capaz de poder tener esos mapas suyos con sus distribuciones, con sus pruebas, que se los quiere visualizar en cualquier herramienta Office, como puede ser Power BI, o haces una Power Platform, etc. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues la diferencia con los casos anteriores, por ejemplo, es que aquí estamos hablando de una aplicación creada en FM Server para los usuarios. ¿Vale? Ya no estamos hablando de procesos que se ejecutan cuando entra una carpeta en automático o procesos con un cierto schedule, con una cierta programación, como nos comentaba Marcela, ¿vale? De revisión de datos. Esto es diferente. Esto es el usuario cuando necesita tiene una aplicación en FM Server y es cuando lo ejecuta. Es tan sencillo que lo único que tiene de entrada es un Excel. ¿Vale? Y lo que obtiene es un mapa donde él puede ver si su distribución es buena o es mala. ¿Vale? Por eso aquí también damos esto y sobre todo ponemos, esta es la pantalla de entrada. Os hemos tachado aquí un trozo porque tenemos varios, ¿vale? De códigos postales, de municipios, etcétera. Bueno, no queríamos que os quedarais con ninguno en ese sentido para que no cerrarais la posibilidad de ver nada. Es a través de un CSV que mete el usuario, que ellos están acostumbrados desde hace muchísimos años a tratar sus datos en el CSV, cómo los aportamos en valor. Y el valor que aportamos, ¿cuál es? Este. Aquí se ve un claro ejemplo de un error de distribución. No puedes hacer que un comercial, una agencia, tenga esta zona, pase por agencias de otra para irse aquí. ¿Vale? Bueno, esto o lo ves, lo graficas, lo visualizas en un mapa, ¿vale? O esto no lo vas a poder ver. Este es el valor que aporta. Esto es una aplicación, ¿vale? Que veíamos muy sencillita, ¿vale? Y que has dado mucho poder. ¿Qué beneficios además trae el hacer la aplicación en FM Server y no hacerla en otros sistemas, ¿vale? Que a lo mejor se puede llegar a hacer, no lo niego. Pero ¿qué beneficios tiene? Tiene una gestión de acceso. Yo en el propio FM Server, si alguien, aunque sea de otro negocio, de otra área, bueno, le puedo dar acceso a ese informe para que él se cree sus mapas, independientemente del área de negocio que funcione, etc. La gestión de accesos que gestiona el propio FM Server. Las licencias. En ERRI, al final es donde nosotros visualizamos esto, pero ERRI, para poder publicar los mapas, tienen que tener un usuario publicador. Y ese usuario publicador al final son limitados. Entonces, bueno, con el usuario FM Server que nosotros ya tenemos para todos los procesos que hemos visto antes, puedes hacer esta publicación. No estás consumiendo licencias adicionales y, en cambio, le puedes dar esta funcionalidad a cientos de personas sin ningún tipo de problemas, porque así lo tenemos. No necesitas usuarios expertos. Para ejecutar esa aplicación, que es meter una URL en el navegador o tenerla en favoritos, meter un CSV que tú has tratado, no necesitas ningún experto. No necesitas tener conocimientos de GIS, de saberlos. No necesitas eso. ¿Vale? Entonces no tienes que formarles y tú les das la URL y mañana son capaces de poder trabajar. No necesitan la formación. Tienes unas publicaciones controladas. A ver, cuando tú a un usuario que no es un experto en GIS y que no entiende tecnología de GIS, le das acceso a una publicación y él empieza a publicar mapas y mapas y mapas y mapas. En realidad aquí lo que tienes es un único mapa y que depende de quién entre va a visualizar unos datos o no. Cada uno visualiza los suyos. No visualiza los datos demás. Entonces tienes una única publicación, no estás creando y teniendo un problema en el número de publicaciones que tienes, lo tienes controlado, tú eres quien lo decides cómo lo haces, si haces una para códigos postales o si las unes la de código postal en municipio. La calidad del dato. Aquí nosotros sabemos, porque tenemos un único repositorio de códigos postales, de municipios, de localidades.
Ellos son capaces de extraerse ese repositorio porque les hemos dado un map, no es por FME, y está actualizado. Nosotros 2 veces al año lo actualizamos. Cuando pasaba, ellos decían, no, es que ese código postal igual ya no existe porque se ha fusionado, se ha dividido. Es bastante común que se muevan los códigos postales. Y pasaba eso, que tenían esos errores y habían distribuido, y entonces cuando le pasamos a las agencias tenían luego problemas técnicos en ese sentido. Ahora bien, no todo es bonito, tenemos un contra. ¿Cuál es? Bueno, pues que al final interactúa con otros productos, y cuando esos otros productos evolucionan tienes que revisar. No es un gran contra y estamos aquí, que asumimos sin ningún tipo de problema por los beneficios que tenemos. Os hemos dado ejemplos de cómo nos ha ayudado el Data Driven a Repsol, ¿vale? Hemos visto que en el primer ejemplo estaba claro, no teníamos los datos hasta pasado días. Cuando llevas una semana ejecutando los procesos, tenías días de retraso, es decir, tú no podías hacer estudios con las fotos, y pasamos a poder ser capaces de analizar las fotos en el mismo día, pasadas 2-3 horas desde que se produjeron, lo que produce que el valor que estás aportando al usuario es muy alto. El valor de estar haciendo los estudios, los análisis, como con lo que ha dicho Marcela, de corrección de datos, de corrección de los datos, de cómo lo alerta, etcétera, es fundamental. Si haces un análisis con datos incorrectos, lo que te va a salir es incorrecto. Lo mismo pasa en este tercer estudio, y cómo le damos al usuario esa capacidad de transformar el dato en valor. Espero haberos ayudado y, bueno, nos vemos y nos hacéis las preguntas que estiméis oportunas. Muchas gracias. Gracias a los tres por compartir con nosotros estos casos de éxito. A ver, Ángel, ¿ya estás aquí conectado? Sí. Estoy por aquí. Estoy Muy bien. la cámara. Juanjo también. Hola. Hola, a ver, queríamos añadir también a Marcela. No, Marcela no. Bueno, no sé si se ha conectado. Marcela está en Estados Unidos y bueno. Sí, había puesto en el chat que quería acompañarnos, pero... Muy bien, a ver, pasamos a las preguntas. Está Marcela. Está adentro. Gracias de nuevo es muy temprano, ¿no? A todos, y en especial a Marcela, que ahora mismo allí pues tiene que ser súper temprano, de madrugada. Así que vamos a las preguntas rapidito y así puede descansar un poco. A ver, aquí tengo una pregunta. Visto el ahorro de tiempo, ¿tenéis previsto implementar procesos de FME en otros proyectos? Juanjo, ¿respondes tú o...? Bueno, sí. De hecho, usamos FME, digamos que es nuestra plataforma de integración dentro de nuestro GIS corporativo, y no solo lo hemos utilizado para estos 3 casos que hemos expuesto, sino que lo utilizamos para múltiples casos y múltiples iniciativas que llegan a nuestro departamento. Así que sí, digamos que es una herramienta de uso diaria nuestra. De hecho, el mapa que veíais en el primer caso de Marcela, ¿vale? Ese mapa, los datos que aparecen es por otro proceso automático que trae datos de múltiples fuentes, entre ellas Dignet, SCADA, etcétera, en automático también. En nuestro caso, perdonar la voz de tarro, pero son las 4 de la mañana. En nuestro caso, no solamente lo estamos usando en casos aislados, no es que sea un proyecto aislado en el que usemos las herramientas. Yo creo que para toda la creación y toda la integración diaria de los proyectos y los trabajos que tenemos que hacer dentro de Repsol, ya está prácticamente FME considerado pues como una herramienta base. Entonces ahora estamos, por ejemplo, desarrollando algún tipo de un proyecto de integración de nuevos widgets y demás, y todo lo que nos hace falta en el widget para poder desarrollar la herramienta GIS lo estamos consiguiendo con FME, o sea que se complementan perfectamente y las usamos a diario. Perfecto. A ver, tenemos otra pregunta.
¿Cómo de sencillo ha resultado integrar FME en vuestros procesos corporativos? Bueno, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos más de 200 procesos FMS ejecutándose. Los hay de todo tipo, los hay complejos, que tienen bastante carga de trabajo. En el caso que habéis visto, en el primero de automatización, Juanjo, lo hiciste tú personalmente, entonces no sé qué te pudo llevar. No, es una herramienta que nos agiliza muchísimo el trabajo. Pues esa automatización la hicimos en menos de un día. Y como hemos integrado técnicamente la plataforma FME pues dentro de nuestra plataforma GIS, valga la redundancia, pues la verdad que no ha sido complejo. ¿Vale? El negocio pues accede al FME Desktop y genera sus workspace, el negocio TI, y luego pues la publicación de estos procesos en el FME Server, perdona, la hacemos directamente de TI, por lo cual todo queda perfectamente integrado y bastante fácil. Es Esa un es muy una buen cosa ejemplo. muy importante porque que hayan abierto la posibilidad a que nosotros como usuarios podamos usar la herramienta ayuda muchísimo a la implementación de la herramienta como tal, ¿no? Deja de ser una herramienta aislada que solamente la usa IT para hacer ETLs, para convertirse en una herramienta que se podemos entregar en los procesos, a aprenderla, testearla, jugar, ¿no? Porque, bueno, tiene muchísimas cosas. Y cuando nos sentimos ya confiados con el resultado final, pasamos esa información para que la pongan los servidores y termine el proceso. O sea que, bueno, también yo creo que nos ahorran tiempo porque no es lo mismo, pues, tener una persona que conozca los datos, que conozca todo a profundidad para que desarrolle algo, que tener que ir en el sentido contrario, ¿no? Esperar que IT desarrolle una herramienta que nos ayude a mejorar nuestros procesos sin tener conocimiento técnico específico, ¿no? Poder trabajar en esa doble dirección ha sido también fundamental en que la herramienta tenga cada día más acogida, ¿no? Tanto en las personas no técnicas IT como en las personas que trabajan con ello diariamente. Lo que comentaba es un muy buen ejemplo para usuarios más corporativos o de ámbitos empresariales más grandes, donde haya que hacer este tipo de integración. Teníamos una pregunta en el chat donde hablaban del ejemplo que mostrabas, Juanjo, de la automatización, donde se llamaba al API, a la parte de ARPA y de ArcGIS Server o los transformadores de FME. Dicen que, bueno, que más o menos se ha sido respondido en la última diapositiva, pero me gustaría si puedes explicar o profundizar un poquito más en cómo lo estáis haciendo. Y, es decir, en este caso concreto, pues sí que utilizamos directamente los transformadores de FME y la integración que ya tienen con Python para usar directamente pues ese Python y su integración con ArcGIS. Pero igualmente tenemos también transformadores propios, ¿sabes? Que están llamando, es decir, tenemos las dos posturas. En este proyecto concreto, pues usábamos, ya te digo, pues, directamente la integración que tiene FME, pero también tenemos del otro lado. Vale, yo creo que con eso estaría más completo. No sé si nos podéis decir por chat si necesitáis algún detalle más o si con esto ya es suficiente. Tienes que elegir el que mejor te venga. O sea, tenemos casos de los dos y no es mejor usar uno que el otro, sino tienes que mirar cuándo te conviene usar uno y el otro. Si tienes las dos posibilidades, funcionan bien los dos. O sea, nosotros de hecho ahora mismo estamos en un proceso de uno que no teníamos por Python, le estamos mirando a Python porque va a ser más sencillo el escalado de ese caso de uso. Perfecto. Problema. Pues revisando aquí el chat, de momento no hay ningún otro comentario. Sí. Muchísimas gracias a los tres por haber sacado el hueco y acompañarnos durante la sesión de hoy y sobre todo por contarnos el detalle de lo que estáis haciendo con FME en vuestros proyectos. No sé si queréis decir algo más. Por lo que me han comentado, ya lleváis pues eso también 2-3 años o no sé si llevabais más como usuarios. Sí, a ver, en Repsol, nosotros adquirimos FME porque venía de la empresa Talisman, que fue adquirida en 2017.
¿vale? Nosotros en 2019 empezamos a integrar los procesos FMS dentro de nuestra infraestructura. Antes de 2019 nosotros en Repsol no teníamos ningún tipo de conocimiento, ¿vale? Bueno, nos ha sido bastante sencillo, hemos adaptado y sobre todo vamos sacando el beneficio que tienen las nuevas versiones. O sea, nos pasó también que nosotros tenemos un FM Desktop que venían planificadas o programadas con tareas programadas de Windows, ¿vale? Y hemos ido adaptándonos a meter un scheduling, ¿vale? En FM Server, el utilizar la funcionalidad de las apps dentro del FM Server, el programar todo dentro del FM Server y salir de ese escritorio, que es, por lo menos en GIS, lo que se tiende en el mercado, es dejar de utilizar la herramienta en local y empezar a colaborar, ¿vale? Y siempre con un control, como decía Marcela. Nosotros a los usuarios les dejamos perfectamente que sigan colaborando con el desktop y sus procesos lo sigan haciendo. Y cuando un proceso se convierte en corporativo es cuando hay que tomar un poco el control global de él. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que hay que meterlo dentro de un scheduling, que el scheduling no se vea afectado, y si se ve afectado, pues tienes que hablar con los negocios para ver cuál es más prioritario, porque hay algunos que tienen que terminar una hora, otros que no, etc. Y todo eso tienes que gobernarlo. Entonces la gobernanza de eso es la que se hace desde IT, pero no significa que el desarrollo sea desde IT. O sea, el empoderar al usuario de la capacidad de poder desarrollar él sus procesos de negocio, creo que es el futuro y es lo que se tiene que hacer, ¿vale? Porque ese negocio tiene que tener esa posibilidad. Y nosotros, una de las herramientas que estamos usando, en el caso de GIS es una de las importantes, es FME. En otros negocios hay otras herramientas, está claro. Pues gracias de nuevo y felicidades por conseguir que pues, lo que era antes el nicho de herramientas GIS se haya convertido en una herramienta transversal para uso y disfrute de todos. Vamos a ir cerrando, que ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Despedimos al equipo de Repsol. Y comentaros muy brevemente antes del cierre que ayer salió la versión 2022, ¿vale? Ya la tenéis calentita para poder descargar y actualizar si lo consideráis necesario o simplemente instalarla en paralelo y poder probar las novedades que os contamos la semana pasada. De nuevo, pues ya sabéis, la página de descarga de las diferentes herramientas y si tenéis alguna duda, de nuevo escribirnos a fme@conterra.es. El resto de recursos pues, son los habituales, ya los conocéis. Este webinar, los anteriores van a quedar publicados en nuestro canal de YouTube. Para los que queréis avanzar, profundizar en alguno de los temas, seguimos teniendo los cursos de formación o bien los generales o personalizados o si no los recursos que están en la FM Community con todas las posibles problemáticas, dudas, incidencias e incluso consultas que lanzan todos los usuarios. Y por último, pues también nuestro mail de soporte @conterra.es para las dudas que podáis tener en vuestro día a día con la herramienta. De nuevo, recordaros también que tenemos diferentes canales en redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestro usuario de Twitter y nuestra página de LinkedIn, donde periódicamente vamos a ir actualizando los diferentes eventos y noticias que vayan saliendo. Por último, la próxima semana, la última sesión y gran sesión, el Pregunta lo que sea, el 12 de mayo, donde resolveremos y contaremos algunos trucos y consejos para mejorar en vuestro trabajo día a día. Muchísimas gracias a todos, inclusive a los enfermos. Iria y Francisco han estado ahí conectados con nosotros desde su cama y su sofá, creo. Ojalá que podamos contar con ellos en la semana que viene otra vez. Sí, tocaremos madera, a ver si se recuperan. Y de nuevo, sobre todo a los asistentes y usuarios que también habéis hecho un huequito en vuestras agendas para estar con nosotros si me voy en directo. Nos vemos la próxima semana. A seguir bien y a cuidarse. Hasta luego. Chao.